Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas 2021 con representantes del pueblo. En este caso nos acompaña la diputada nacional Silvia Lospenato. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como hacemos siempre, Silvia, cuando comenzamos esta charla, primero queremos conocer al personaje y queremos saber qué piensa Silvia, qué le gusta leer, qué le gusta comer, cómo es en la intimidad, cómo es con su familia, y la vamos a ver de esta manera. Silvia Lospenato es diputada nacional de Juntos por el Cambio. Fue subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Unidad Especial para tratar la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo en el gobierno porteño. De una familia trabajadora de Villa Martelli, con papá chapista y mamá ama de casa. Se licenció en Ciencias Políticas, aunque de chica soñaba con ser astronauta. Mamá de 2 hijas, su comida favorita es el asado maridado con Coca Light. Amante de la lectura, recomienda leer En defensa de la ilustración de Steven Pinker. Y su película favorita es la multipremiada La vida es bella, protagonizada y dirigida por el italiano Roberto Benigni. Hoy entrevistamos a Silvia Lospenato. Estamos conversando con Silvia Lospenato, diputada nacional del PRO. Silvia, vamos a arrancar la charla preguntándote esta pregunta obvia que le hacemos a todos, pero que está bueno tener la mirada de cada uno. ¿Cuál es el rol del diputado? ¿Qué tiene que hacer un diputado? Bueno, todos los diputados nacionales, los legisladores en general, tenemos que cumplir 3 roles, que son los 3 roles básicos del Parlamento, ¿no? Representar, legislar y controlar. Cada uno de esos roles implica tareas diferentes que realizamos en nuestra función. El más importante, sin dudas, es el de representar, el de tratar de traducir lo que millones de personas que nos confían su voto esperan de nosotros. Y esa traducción de lo que quiere nuestro electorado es un proceso complejo. Generalmente, digamos, implica ir fijando posiciones en distintos temas donde obviamente uno no puede representar idénticamente lo que siente cada uno de nuestros votantes, pero intentamos representarlo más fielmente lo que creemos que esos votantes vieron en nosotros para confiar, ¿no? Para confiarnos su voto. El de legislar, que es un rol que implica una gran responsabilidad, porque estamos afectando la vida de millones de personas, en general de todos los habitantes, porque sean beneficiarios o no, directa o indirectamente, se van a ver afectados por cada ley que nosotros saquemos del Congreso, y entonces esto implica un trabajo que tiene que ver con estudiar las propuestas, con entender cuáles son las mejores soluciones o no. En muchos casos, oponernos a algunas propuestas porque creemos que son perjudiciales y poder explicar por qué nos oponemos también es importante en nuestro rol de legislar. Y la tercera función, que es una función que se vuelve más relevante cuando uno está en la oposición, como es mi caso en este momento, es la función de control. Claro. Nuestro sistema republicano justamente se basa en estos check and balance, en estos pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y especialmente cuando uno está en la oposición tiene que ejercer este rol de control de la política pública, de control de la aplicación de la legislación, para ver si efectivamente esos intereses que nosotros queríamos representar en la sanción de una ley efectivamente están bien representados en esa legislación o no, necesita modificaciones, y para todo eso hay que controlar el trabajo que hace después de que nosotros sancionamos la ley el Poder Ejecutivo con su ejecución, efectivamente. Así que esos son los 3 roles fundamentales, y cada uno de esos 3 roles tenemos que encararlos quienes tenemos el altísimo honor de formar parte de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es tu experiencia en la Cámara? Uno te ve, yo te he seguido en algunas sesiones remotas, ¿no? Sobre todo vamos a hablar un poco de eso también. Te imponés, aparece ahí una mirada fuerte, a veces inclusive hasta los gritos con algunos de otros dirigentes. ¿Cómo han sido estos años como legisladora? Bueno, la principal diferencia en estos años es el momento en que uno ocupa el rol de oficialismo y el rol de oposición, ¿no? Claro. Porque son 2 roles bien diferenciados. Cuando uno está en el oficialismo, nuestra tarea fundamental es generar los consensos
para aprobar las legislaciones que nuestro presidente, que nuestro Poder Ejecutivo entiende que son las necesarias para sostener el plan de gobierno. Entonces uno tiene ahí un rol permanente de la búsqueda del consenso, de la generación de acuerdo, de la negociación sobre el texto de la ley para tratar de apoyar desde el Poder Legislativo el trabajo que se hace desde el Poder Ejecutivo. Y cuando uno es oposición tiene que controlar y también tiene que marcar las diferencias cuando creemos que la propuesta efectivamente no refleja lo que la sociedad necesita. Así que ahí hay una diferencia central en el rol que uno ocupa dentro de la Cámara de Diputados. Y después, al interior de la Cámara tenemos funciones diferentes. Los jefes de bloques tienen una función y hay una categoría que son los secretarios parlamentarios, que es lo que yo ocupo este cargo desde hace 5 años, que tiene una tarea que es acordar con el resto de las fuerzas políticas el temario, seguir el tratamiento de los proyectos en las comisiones, en las sesiones, así que en las sesiones en general tengo que estar muy atenta al cumplimiento del reglamento, muy atenta a hacer los reclamos cuando entiendo que se ha vulnerado alguna norma de la convivencia parlamentaria, ¿no? Este es el rol del secretario parlamentario, así que para mí las sesiones tienen, además de, digamos, del estrés propio de la propuesta política, el control de que el proceso parlamentario una doble tarea, cumpla, digamos. exactamente, una doble tarea, que el proceso parlamentario cumpla con las reglas, porque para los que hacemos las reglas, para los que hacemos la ley, lo primero que tenemos que controlar es que en ese proceso se cumplan nuestros propios procedimientos internos, justamente porque eso es lo que da la garantía de la legitimidad y la legalidad de la norma que estamos aprobando. Silvia, vos sos una dirigente que supiste estar en la gestión de gobierno, fuiste subsecretaria de gobierno de la ciudad y además, bueno, responsable de un proyecto especial como es la Cuenca Matanza-Riachuelo. Quiero hablar de eso también en el próximo bloque. Y después pasaste al Poder Legislativo. Lo hemos charlado con muchos, ¿no? Dirigentes que han tenido también ese paso de un poder a otro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? Lo hablábamos, por ejemplo, con el diputado Álvaro González, que él decía, bueno, uno a veces parece como que queda lejos de la resolución de los problemas directos de la gente y sin embargo en realidad por ahí resuelve más problemas todavía porque habla de más temas que los que haría si estuviese en su gestión de gobierno. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay una diferencia sustancial entre la capacidad de hacer que tiene uno cuando está en el Poder Ejecutivo y una transformación directa de una realidad, que pues es una realidad muy grande, una realidad muy micro, pero donde la gestión se transforma en un hacer, en algo concreto, ¿no? Y los objetivos y las metas son cuantificables y es más fácil hacer el seguimiento de esta política que estamos implementando. En el Poder Legislativo todo es un poco más lejano, ¿no? En el Poder Legislativo, más que en el hacer, estamos en el representar. Más abstracto, digamos, ¿no? En algo, sí, muchísimo más abstracto. Más macro. Y sabemos que la resultante final de la ley va a depender de un montón de otros actores sobre los que nosotros no tenemos control posterior, ¿no? Entonces, en muchos casos la ley tenía una buena intención, pero una mala implementación hace que no termine consiguiendo los resultados que se requerían, o en algunos otros casos la ley efectivamente no tiene la mejor redacción que necesitan los ejecutores para que esa política, digamos, tenga los efectos que uno deseaba, pero está muy mediado el resultado de la intención del legislador y de la vocación. Y por supuesto que cuando uno está en el Poder Legislativo, pero es parte del oficialismo, siente que interviene más en la gestión de las políticas públicas que cuando uno está en la oposición, donde tiene muchas más dificultades para poder modificar, sobre todo cuando uno está en minoría, ¿no? Para poder modificar algunas miradas, inclusive cuando uno cree que la legislación que se está aprobando no es la correcta, ¿no? Y no queda más que utilizar nuestra voz. Pero tiene esto de poderoso el Poder Legislativo. El Poder Legislativo nos permite decir y amplificar el mensaje que nosotros queremos dar y me parece que tenemos que aprovecharlo porque es efectivamente la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad y ahí tenemos que llevar esta voz que de otra manera no se escucha en el espacio público. Sin duda. Te hago la última de esta parte y me remonto al 2020, el año pasado, que obviamente que le cambió la vida a todo el mundo.
también pasó con la Cámara de Diputados, con estas sesiones remotas. De pronto vimos una Cámara de Diputados llena de pantallas y personitas que aparecían ahí desde el otro lado. ¿Cómo lo viviste vos en tu experiencia personal y cómo ves eso en el futuro? ¿Crees que es posible, vacuna mediante inclusive, que tengamos un sistema mixto de sesiones, o esto es solamente una experiencia por este momento? No, yo creo que la incorporación de tecnologías que hicimos todos, la aceleración del pasaje hacia un mundo más digital que vivimos en nuestra vida cotidiana también va a suceder en la administración pública en los distintos niveles, y creo que algunas de las cosas que aprendimos en este camino durante el año pasado van a quedar en el funcionamiento del Congreso Nacional. Sin embargo, la riqueza del debate presencial, de las sesiones donde se reúnen diputados que representan al pueblo de Jujuy y al pueblo de Santa Cruz, ¿no? Poblaciones que probablemente no, salvo porque alguno haga turismo, no se crucen en su vida y que son parte de la realidad nacional, y poder estar todos sentados discutiendo una posición política, que la gente tenga un lugar también para quejarse, porque hay un derecho constitucional a la protesta, y no es lo mismo cuando uno está tratando una legislación que la gente tenga que ir a la casa de todos los legisladores en las distintas provincias, claro, que tenga un lugar donde se manifieste la voz del pueblo y la voluntad popular. Así que a mí me parece que para el trabajo en comisiones ha sido buena la incorporación de tecnología, pero deseo que cuanto antes podamos volver a la presencialidad de las sesiones, para que esos debates, que son debates centrales para la democracia, sean totalmente de cara a la sociedad, todos en el mismo lugar, todos compartiendo esa experiencia que probablemente sea la experiencia más federal que existe en nuestra vida institucional, que es la del Congreso, con los representantes de las 24 provincias reunidos y decidiendo el futuro de los argentinos. Estamos conversando con la diputada nacional Silvia Los Penato. En el próximo bloque quiero hablar, obviamente, de género. Ha sido una de las fervientes defensoras de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero hablar con ella también porque tenemos frases muy fuertes que has dicho en tu discurso y que han resonado muchísimo mediáticamente y a nivel nacional. Y por supuesto también de esta nueva agenda que aparece, ¿no? La agenda ambiental, donde vos has trabajado también mucho, y quiero charlar un poco de eso. Ya venimos. Seguimos conversando con la diputada nacional Silvia Los Penato en este ciclo de charlas con representantes del pueblo para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Y voy a leer algunas frases que van a introducir este tema. Ninguna grieta pudo superarnos. Este es el siglo de los derechos de las mujeres. Estos fueron algunos pasajes de, yo diría, uno de los discursos más aplaudidos, más escuchados que ha tenido la Cámara de Diputados en esta sesión maratónica que fue justamente la ley que permitió la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero meterme en ese tema y quiero tomar esto, ¿no? ¿Es el siglo del derecho de las mujeres, realmente? Sí, no tengo dudas. Creo que durante muchos siglos las mujeres estuvimos discriminadas en distintas áreas, ¿no? En la educación, en el trabajo, y una de las últimas en vencer tiene que ver con la participación en la esfera pública. La participación en la esfera pública, que nosotros sabemos arranca en la Argentina y en cada país del mundo con el derecho al voto. Primero, ¿no? El derecho a poder votar, elegir a nuestros representantes y también ser elegidos.
y que en la Argentina después con la sanción de la ley de cupo garantiza que esa voz y esa representación de las mujeres tenga un porcentaje primero de un 30% en las cámaras, que hemos elevado hasta la mitad, digamos, la participación paritaria tal como es la sociedad, ¿no? En un reflejo de la sociedad entre varones y mujeres. Así que no tengo dudas que este es el siglo de los derechos de las mujeres, donde todavía falta mucho, pero que estamos dando pasos muy importantes. Y lo que decías de la grieta, a mí me parece que la incursión de las mujeres en la política tiene otro rango distintivo, que es que las mujeres construimos política desde la transversalidad. Construimos política con menos prejuicios, tenemos una capacidad natural de escucha y creo que esa capacidad entrenada en años de no poder participar de la esfera pública ayuda hoy a construir consensos que pueden en muchos casos trascender la división tan grande que tenemos en la Argentina y tan lamentable para el desarrollo de una vida democrática plena, que es la grieta. Así que me pareció que esa ley, pero no solamente esa ley, muchas otras que hemos trabajado transversalmente, una multipartidaria de mujeres que se formó hace muchos años ya en la Cámara de Diputados y que sigue trascendiendo estas diferencias partidarias cuando tiene un objetivo común, que es tratar de mejorar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Uno puede pensar, o por ahí el vecino común que quizás está alejado de los temas parlamentarios, puede pensar que bueno, el aborto era como el punto de llegada, y haber logrado la aprobación era esa conquista más importante para los derechos de las mujeres. Sin embargo, es como el punto de partida, ¿no? Porque se abre un abanico de nuevas posibilidades y además a las puertas de una nueva generación que ya lo toma como propio, como algo que no se discute siquiera. Absolutamente. Con la ley de IVE estamos discutiendo una parte muy pequeña, muy significativa, de los derechos de las mujeres, que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Pero creo que el gran desafío feminista que tenemos por delante tiene que ver con la incorporación de las mujeres a la población económicamente activa. Nosotros tenemos una tasa de participación con 20 puntos de diferencia respecto a la participación de los hombres, y en ambos casos, hombres y mujeres, es muy baja en relación a una participación deseable de cualquier país desarrollado. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es que más mujeres puedan acceder de manera formal al mercado laboral. Y esto implica una serie de acuerdos y de compromisos y de políticas públicas en infinidad de áreas. Hoy lo resumimos en las políticas de cuidado en general como un tema, pero tiene que ver con la educación, con el cuidado de los niños, con el reparto de las tareas en el hogar, con la valorización de las tareas que hoy no remunera la economía, pero que insumen una cantidad de horas desproporcionadas a las mujeres en relación a los varones. Ese es nuestro nuevo desafío feminista, un desafío que es mucho más grande que la ley de IVE, sin dudas, pero donde la ley de IVE se inscribe también, ¿no? Y en general todos los derechos sexuales y reproductivos, porque cuando pensamos en cómo se compone el mercado laboral en la Argentina y cuáles son las barreras de acceso de las mujeres al mercado laboral, vemos que una barrera de acceso muy importante tiene que ver con la discontinuidad de la educación secundaria de las mujeres. Y las altas tasas de abandonos de mujeres, de niñas de la escuela secundaria, correlacionan fuertemente con que esas niñas o tienen embarazos tempranos o tienen que asumir tareas de cuidado, cuidando a hermanos menores en familias de bajos recursos, y entonces no pueden terminar su escuela secundaria. Ese no terminar su escuela secundaria hace que puedan insertarse o no puedan insertarse o se inserten de una manera de mucha menor calidad en el mercado laboral. Van a conseguir empleos informales si los consiguen, o no van a conseguir empleo. Así que cuando uno empieza a recorrer para atrás, te das cuenta que el capítulo de derechos sexuales y reproductivos es muy importante para la autonomía económica de las mujeres, claro, pero no es el único. Hay muchísimo más por hacer, y creo que esta transversalidad tiene que servirnos para en esto, que en definitiva ayuda a la sociedad en su conjunto.
¿cuánto más productiva sería nuestra sociedad en general? ¿Cuánto podríamos aumentar el PBI de la Argentina si millones de mujeres que hoy no pueden acceder al mercado laboral pudieran hacerlo para su desarrollo personal, para su desarrollo familiar, para el sostenimiento de su familia, de sus hijos, pero además obviamente para el desarrollo como país? Claro, tal cual. Te llevo a otro tema que también es un ámbito tuyo de trabajo durante muchos años, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la cuenca Matanza-Riachuelo. Has trabajado ahí en la gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y obviamente es como la deuda, una de las grandes deudas pendientes que tiene el conurbano bonaerense y la provincia en general. Y la pandemia nos enseñó que existe el AMBA, ¿no? Un término que no lo conocía nadie, que aparece en la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con otros 25 municipios del área metropolitana, y la cuenca Matanza-Riachuelo está ahí y forma parte de eso. ¿Cómo ves el cuidado del medio ambiente? ¿Es posible ir hacia una agenda verde en el país? Y que aparezca, como apareció, digamos, toda esta agenda verde de las mujeres, también aparezca una agenda verde dedicada a la ecología y a cuestiones puntuales de este estilo. Mira, tu pregunta me hace recordar algo que leí hace un tiempo y que me parece muy interesante sobre lo que aprendimos de la pandemia, ¿no? Con la pandemia aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, que podemos vivir consumiendo mucho menos que lo que consumíamos, ¿no? Eso hay el encerrarnos en nuestras casas, el tener que de alguna manera limitar algunos de nuestros consumos nos enseñó que podíamos seguir viviendo con mucho menos consumo superfluo. Nos enseñó que las actividades más relevantes para la reproducción de la vida social eran las peor valorizadas, ¿no? Pudimos tomar conciencia de cuánto menos le pagábamos a un médico o una enfermera que, por ejemplo, un jugador de fútbol, sin que no sean de mérito de los jugadores de fútbol, pero efectivamente cuando tuvimos que pensar con qué actividades se reproduce y se cuida la vida, vimos que esas actividades son en general las peor remuneradas socialmente, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Así que también tuvimos que revalorizar todos esos roles de cuidados, la docencia, el policía, ¿no? Y con respecto al ambiente también aprendimos que no es tan difícil recomponer el ambiente. Cuando el mundo frenó obligatoriamente durante un tiempo, vimos cómo el ambiente naturalmente y muy rápidamente se empezó a recomponer. Entonces también aprendimos que el desafío, que a veces lo pensamos como una cosa imposible, no es tan imposible. No es tan imposible si hay compromiso político de trabajar de esa manera. Vimos cómo la menor generación del trabajo industrial contaminó menos los ríos. Debemos volver ahora diciendo hay que volver a producir, pero no volver a contaminar, ¿no? Si pudimos bajar la carga contaminante en los cursos de agua, y lo digo especialmente porque estábamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde nosotros sabemos que parte de la situación, la que explica la mayor contaminación que tiene la cuenca, tiene que ver con los residuos industriales no tratados que son volcados de manera ilegal directamente al curso de agua, ¿no? Alterando el ecosistema y las posibilidades de vida en ese ecosistema tan importante que es para un montón de municipios de la provincia y la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la cuenca Matanza-Riachuelo. Así que me parece que si aprendemos de la pandemia, más allá del dolor que nos va a dejar, de los millones de personas que han enfermado y de los miles de muertos que tenemos en la Argentina y en todo el mundo, también tenemos una serie de aprendizajes de cómo tiene que ser esta pospandemia, ¿no? Revalorizando los trabajos y los roles de cuidado, volviendo a pensar qué son los trabajadores esenciales. A mí me encanta que hablemos ahora de trabajadores esenciales porque durante mucho tiempo creo que no era tan fácil decir cuáles son los trabajadores esenciales y hoy todos los tenemos claros, ¿no? Entonces, claro, bueno, pensemos si socialmente estamos reconociendo como corresponde a esos trabajos, pensemos si es necesario consumir como consumíamos antes de la pandemia o podemos vivir conviviendo mejor con el ambiente, consumiendo menos y mejor, digamos, ¿no? Y haciendo más sostenible la vida en nuestro planeta. Creo que es de este dolor que atravesamos hay un gran aprendizaje que en la política pública se tiene que ver reflejado.
Estamos conversando con la diputada nacional Silvia Los Penato. Nos vamos a meter en el último bloque. Vamos a salir un poco de la gestión pública, de la política, del trabajo legislativo, para meternos en un ping-pong final para conocer a la persona detrás del personaje. Ya venimos. Último bloque de esta charla con la diputada nacional Silvia Los Penato. Voy a leer también, como hicimos al principio, una frase que va a introducir en lo que vamos a charlar. Dice: vengo de un origen muy humilde. Mi papá es chapista. Mi mamá ama de casa que crió 5 hijos. Nací y viví en la casa de mis abuelos en Villa Martelli, frente a una villa. Pero fui a la universidad pública, me recibí con honores, con promedio de 9,05. Y estoy muy orgullosa, eso lo dijiste en una entrevista. Y quiero charlar un poco de ese comienzo en Villa Martelli. ¿Cómo es Villa Martelli? ¿Cómo es ese barrio? Bueno, ahí está la casa, está porque sigue existiendo, ya no es más de mis abuelos. La casa que construyó mi abuelo cuando llegó de Italia. ¿De qué parte son los Penato? De Calabria. Calabria. De un pueblito que se llama Cittadella del Capo. Del sur, ¿verdad? Sí, del sur de Italia. Y bueno, mi abuelo viajó a la Argentina primero, digamos, con algunos de sus hermanos. Y después de que consiguió trabajo, mandó a buscar obviamente a mi abuela y a mi tío. Claro. Y mi papá es el primero que nació aquí, ¿no? Mi tío nació en Italia, tenía 3 o 4 años. O sea, tu hijo ya es argentino. Y mi papá es argentino. Okay. Sí, mi papá es argentino. Y bueno, mi abuelo construyó él mismo esa casa con esto que tenían los italianos y muchos inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante, pero que sabían hacer un poco de todos, y entre él y sus hermanos y sus cuñados se dieron maña y construyeron esa casa. Y mi papá se dedicó, que trabajó desde muy chiquitito, desde los 6 años, él era canillita, vendía el diario arriba de los colectivos. Yo digo, no me puedo explicar como alguien tan chiquitito, pero, sí. Pero bueno, así se ganaba la vida y ayudaba en su casa. Empezó a trabajar con su tío en un taller de chapa y pintura, aprendió el oficio. Y bueno, y es chapista desde aquella época, trabajó muchos años con su tío y después ya con su propio taller. Tiene su propio taller. Es un gran chapista, yo digo que es un artesano, hace magia con esos autos chocados. Y mi mamá fue ama de casa, ella trabajaba como modista, trabajó en una casa de cortinas durante muchos años, también de una tía de ella. Mi mamá es uruguaya, vino de adolescente, después de terminar la escuela secundaria. Vino ella con sus 2 hermanos y mi abuela, todos uruguayos. Bueno, y aquí conoció a mi padre, y hasta que ellos pudieron comprar su propio departamento, que lo compraron con un crédito hipotecario. La historia es que les agarró la famosa 1050 y era un crédito que no se terminaba de pagar nunca, parecía que siempre debían más, en esta historia que tiene la Argentina tan tremenda, ¿no? De muchas de estas políticas erradas. Esa lamentable gimnasia, ¿no?, que tiene la clase media de todo el tiempo tener que reinventarse para poder sí, y el que quiere progresar y cómo le cuesta, ¿no? Bueno, y entonces en esos años en que todavía estaban tratando de poder pagar ese crédito hipotecario para poder acceder a esa vivienda, vivimos en la casa de mis abuelos. Que efectivamente enfrente, justo cruzando la calle, se había desarrollado
una villa muy grande, que sigue existiendo, pero sin embargo, durante muchos años, toda mi infancia, había sido un lugar muy seguro. Ya en mi adolescencia, lamentablemente, se había vuelto un lugar bastante inseguro y por eso mi abuela tuvo finalmente que desprenderse. Ya era obviamente viuda, no vivían sus hijos con ella y sufrió una serie de episodios de inseguridad que nunca antes habían pasado en el barrio, ¿no? Porque se conocía a todo el mundo y entonces, bueno, tuvo que vender la casa de mis abuelos. Pero sí, siempre fuimos una familia, somos 5 hermanos, una familia de mucho trabajo de mi papá. Mi papá es esas personas que al día de hoy, digamos, sigue yendo a trabajar a las 7 de la mañana. Don Los Penato? Mi papá tiene 68 años ahora. Es joven. Sí, es muy joven. Sigue abriendo su taller de chapa y pintura a las 8 de la mañana. Este fin de semana me decía que él sigue trabajando 70 horas semanales, es impresionante. Mi papá está todo el tiempo en el taller, trabaja los sábados, no conoce feriados, fue así toda su vida. Y gracias a ese enorme esfuerzo, nosotros pudimos con mis hermanos estudiar, ese es enorme esfuerzo, la universidad pública, por supuesto, pero de los 5, 4 somos profesionales y ese es el gran logro y orgullo de mis padres, ¿no? Mi papá, que terminó apenas la primaria, lograr con su trabajo y con su esfuerzo que tener 4 hijos profesionales. Nosotros hemos hecho todas nuestras carreras universitarias trabajando, digamos, ¿no? No es que ha sido solamente una carga para mis padres, pero ellos han llevado la parte más importante y nos heredaron lo mejor, que es no solamente las posibilidades de la educación, sino el ejemplo del trabajo. Bueno, muy interesante. La verdad que la historia es muy interesante, me gusta mucho. Me gusta meterme en esas historias porque uno por ahí piensa que el diputado o el legislador es una persona por ahí intocable, que no se sabe quién es y demás. Y el tipo nació en Villa Martelli, o la chica nació en Villa Martelli. Y tiene una historia familiar muy parecida a la que tengo yo, a la que tiene cualquier vecino. Pero claro, mis 2 abuelas fueron siempre personal del servicio doméstico. Claro. Yo conocía de chica, a veces cuando les permitían, alguna de las casas donde trabajaba mi abuela y nos llevaba, así que... y me parece que eso es muy importante porque es parte de una Argentina que es la Argentina que tenemos que recuperar. La Argentina donde el que se esfuerza progresa. El mérito. Exactamente, es el mérito que tiene que ser acompañado, ¿no? Porque a mí también me parece importante siempre señalar que la pobreza no es un fracaso individual. Que hay una forma de simplificación sobre las personas que están en situación de pobreza que no tenemos que admitir. Que es muy importante acompañar, escuchar, entender, pero que hay una gran parte de animar a esas personas a desafiarse a sí mismas y a esforzarse, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo acompañado, no se sale solo. Seguro. No, se necesitan de muchas cosas. Principalmente se necesita de esto, de buenos ejemplos. El ejemplo de mis padres, el ejemplo de los docentes. Cuando un docente ve que sus alumnos dejan de ir a clases en la primaria y se preocupa y va a buscar a esos padres y habla con los directores, ese compromiso puede transformarle la vida a un niño, ¿no? A veces con muy poco podemos transformar la vida de una persona, asegurándonos que termine la escuela, digamos, tratando de ver cómo podemos acompañar, en muchos casos dando asistencia escolar, simplemente si pensamos que esos chicos van a dejar. Y esto es especialmente importante ahora, porque sabemos que UNICEF estima que más de 1,5 millones de chicos van a abandonar la escuela después de la pandemia. De chicos que durante este año no tuvieron acceso a la escuela, que no se podían conectar, que no tenían los medios, o que aún teniendo en eso no tenían el acompañamiento familiar suficiente para poder hacer los deberes, para sentirse que podían con ese desafío que es la educación. Este es un trabajo que no podemos dejar para el año que viene, que no podemos hacer que pasen 2 años. Tenemos que ver
quiénes son todos esos chicos que se desengancharon del sistema, y todos nosotros, no importa el lugar que ocupemos, tenemos una obligación moral por ir a buscarlos, por tratar de reinsertarlos, por acompañarlos, porque el futuro de nuestro país depende principalmente de qué pase con ellos, ¿no? Silvia, te voy a introducir en un ping-pong cortito para cerrar esta muy interesante charla, y vos me lo tenés que responder con una frase o una palabra. Ok. ¿Sí? Un legislador o legisladora de la historia que te represente. Florentina Gómez Miranda. Muy bien. ¿Qué valores debe tener alguien para poder desempeñar el rol que vos desempeñás? La responsabilidad, porque tenemos un rol muy importante que no se puede tomar de manera irresponsable, y el compromiso. ¿Qué congreso o legislatura te gustaría dejarle a un diputado o diputada del futuro? Un congreso en el que la gente se sienta más representado. ¿Qué le dirías a la Silvia Lospenato de hace 5 o 6 años? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Volverías a elegir este rol? Sí, lo volvería a elegir. De todos modos, pienso que el rol a veces es lo menos importante. Volvería a elegir la misión de tratar de transformar este país para que esas circunstancias donde naciste no marquen el resto de tu vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos.